Un gran compromiso tiene la gente del Movimiento Popular Neuquino porque ya están trabajando, se viene la interna, una interna que va a ser brava, una interna que está empujando a la gente de enfrente a hacer cualquier cosa para derrocar al Movimiento Popular Neuquino, y el Movimiento Popular Neuquino sufriendo internamente la presión de su gente, que hay muchos candidatos como intendente, hay muchos candidatos como gobernador. Y se hizo un acto. Querían juntarlos a todos. Pero no estuvo Sovich, no estuvo Manganaro, no estuvo Figueroa y no estuvo Pereira. Entonces fue el acto realmente de Omar Gutiérrez. ¿Cómo le va? Muy bien, Hugo. Cuénteme, ¿qué pasó en el acto ese el sábado en el Rucaché? Bueno, el sábado hubo un acto multitudinario que hace mucho tiempo que no se vivía una fiesta tan grande dentro del Movimiento Popular Neuquino. El Rucaché es un lugar histórico que solamente el Movimiento Popular Neuquino ha podido llenar tantas veces, más de 10.000 personas, hubo mucha gente afuera, donde el único orador fue el actual gobernador y presidente del Movimiento Popular Neuquino, Omar Gutiérrez, donde habló, fue un discurso de unidad, de trabajar, seguir trabajando por Neuquén, donde él también dejó de entrever que estaba dispuesto a enfrentar una nueva contienda electoral, porque ya había habido un acto también grande en Loncopué, no de estas dimensiones, pero sí, Loncopué tiene uno de los gimnasios más grandes de la provincia, en un pueblo chico, y es un lugar donde caben muchas personas. Entonces en ese acto hubo un pedido al gobernador por parte de los intendentes para que fuera candidato a gobernador nuevamente, y bueno, él no dejó entrever ninguna respuesta positiva, pero acá dijo que él estaba dispuesto a enfrentar una nueva contienda electoral. Y el Movimiento Popular Neuquino es un movimiento que siempre lleva esto a generar distintos sectores, distintas propuestas, distintas líneas dentro del Movimiento Popular Neuquino. Si nosotros hacemos un poco historia del Movimiento Popular Neuquino, tenés líneas muy diferentes dentro del mismo partido, desde Salvatori hasta Sobi, pasando por la línea troncal de Felipe, Jorge Zapac, y hoy dentro del movimiento hay distintas líneas, distintos pensamientos que están representados, y está bueno que pase eso, porque hace movilizar al partido, hace que haya una actividad democrática dentro, de discusión, de debate. Nosotros somos el único partido, Hugo, en esta provincia que elige a sus candidatos en elecciones abiertas, que no son puestos a dedos. Entonces eso también, a la hora de una elección general, yo creo que fortalece al partido, porque uno ya tiene una gimnasia previa y la posibilidad de que pueda ser la mejor opción para la sociedad. Eso a veces, cuando perdés una interna, a veces el que pierde no acompaña, y eso pasa. Por ahí veo falta de sinceramiento de las otras corrientes, de decir, yo también quiero ser. Es decir, que todos están jugando como cultos, esperando el momento, que se les va a pasar el momento. Por lo menos Gutiérrez dijo, estoy dispuesto. Los que están lanzados en este momento abiertamente, Luis Toti Manganaro, que reapareció en la escena política después de muchos años. 15 años fácilmente de ausencia, de anonimato total. Y Omar Gutiérrez, que estuvo acompañado de Jorge Zapac, que Jorge Zapac es realmente un estadista de esta provincia, y un hombre de mucha trayectoria en nuestro partido, que es un gran pensador, un tipo muy culto, que pensá que hoy lo que está llevando adelante Omar Gutiérrez con el tema del desarrollo de Vaca Muerta es fruto de ese trabajo de
que Jorge Zapac marcó la punta es el hombre que más sabía de energía. Sí. Omar tiene mucha capacidad, pero bueno, Jorge fue el que empezó a desarrollar Vaca Muerta. La formación de Vaca Muerta, si vos te acordarás de las charlas con Andrés Kasuskevich, siempre decía esto la conocíamos de hace mucho tiempo atrás. No, seguro. Pero quien puso a Vaca Muerta como opción dentro del mapa mundial, porque no es solamente en Argentina, sino en el mundo, fue Jorge Zapac. Yo recuerdo que estábamos en un acto en Ramón Castro, y él habló de este tema y dijo, por primera vez hablo de este tema, y quedamos todos sorprendidos porque no sabíamos del tipo de la búsqueda a través de esta forma no convencional, ¿no? Y una solvencia técnica tanto de Jorge como de Omar, porque ellos salieron a vender a nuestra provincia, a ofrecer la posibilidad de invertir, y para vos ofrecer un producto tenés que conocerlo. Y hoy Neuquén está en el mapa internacional, en el mundo, por Vaca Muerta y por la gestión que ha hecho dos hombres del Movimiento Popular Neuquino, que fue Jorge Zapac y Omar Gutiérrez, pero sobre todo por una estabilidad política que se ha dado en la provincia, Hugo, que es lo que nosotros, los hombres y mujeres del Movimiento Popular Neuquino, queremos mantener, la estabilidad política y económica de la provincia. Momentos realmente difíciles, llenos de adrenalina. ¿Qué va a pasar con Figueroa? ¿Va a quedar al final con cuántos intendentes? ¿Cuál es el respaldo que tiene Figueroa de los intendentes del interior? ¿Es tanta la gente del interior que lo apoya a Figueroa? Porque cuando hubo que juntarse, se juntaron apoyando a Gutiérrez. Toti Manganaro volverá a ser el Toti Manganaro, aquel que estaba tan cerca de Jorge Sovich. Y Jorge Sovich, ¿de qué va a jugar? ¿O será el árbitro de esta contienda? ¿O le va a dar los votos a quien quiere él que gane? Y Pereira, sí, el hombre pensante, el viejo, yo siempre digo, Pereira no está pensando, está mirando. Siempre digo, mono viejo no sube palo podrido. Y Pereira está así observando, no se deja llevar ni por la vehemencia de Krexel, ni por ningún otro, está expectante. Fue un grupo de gente importante, ¿no? Y bueno, Guillermo Pereira, lo que él ha tratado de pregonar en este momento es una lista de unidad, como que no generar una contienda electoral dura. El tema de Rucaché fue abierto a todos, a todo el mundo. No era un acto de una línea o de la lista azul del Movimiento Popular Neuquino, sino era un acto del Movimiento Popular Neuquino, también de apoyo a un gobierno, que es un gobierno del Movimiento Popular Neuquino, básicamente, aunque es de todos los neuquinos, pero el partido que lo llevó es el movimiento. Y después, con respecto a Sovich, vos decís los votos, le darán los votos. Yo creo, Hugo, que más en esta realidad que estamos viviendo, los votos no son de nadie. Tanto el afiliado del Movimiento Popular Neuquino como el simpatizante del Movimiento Popular Neuquino o el anti Movimiento Popular Neuquino, es un voto que se va definiendo por las personas, por las ideas. Hoy hay que generarle a las personas que se puede seguir con una provincia de verdad, defendiendo los recursos naturales de nuestra provincia, y que todas esas riquezas se vean o sean en beneficio de todos los neuquinos. Y eso el Movimiento Popular Neuquino lo ha demostrado, y lo va a seguir haciendo bajo cualquier línea. Pero tener movilizado a nuestro partido, bueno, a mí me llena de orgullo y de satisfacción. Bueno, ahí está la gente del Movimiento Popular Neuquino. Están vivos. Estamos vivos. Están latiendo. Están con ganas de proyectarse para 50 años más. Ojalá tengan suerte. Así va a ser. Pausa.